Eduardo Serra. ¿Qué tal, Eduardo? ¿Cómo estás? Encantado de hablar contigo. ¿Cómo te va? No me va mal, no me quejo y encantado por mi parte de hablar contigo y en general con vosotros. Sí. Oye, es estupendo. Cuando estaba pensando un poco sobre esta charla que íbamos a mantener, muy interesante, y que además la va a ver, te lo adelanto, muchísima gente, y estaba pensando un poco así el formato. Tal. Fíjate que una cosa extraordinaria, y sobre todo en estos momentos es muy, muy adecuado, ¿no? Que se puede decir de ti, ¿no? Que fuiste, por ejemplo, subsecretario del Ministerio de Defensa. Bueno, pues no todo el mundo ha sido subsecretario del Ministerio de Defensa. Luego también fuiste secretario de Estado de Defensa. Tampoco, no todo el mundo es secretario de Estado de Defensa. Y luego fuiste ministro de Defensa. Bueno, pues todo eso está muy bien y es extraordinario. Lo que realmente es extraordinario es que esos tres puestos los tuviste con tres partidos políticos diferentes. El primero con la UCD, el segundo con el PSOE y el tercero con el PP. Y creo que eres el único político español que puede decir eso. ¿Es así? Eso dicen, yo creo que sí, así de puestos de gobierno, entendiendo que los subsecretarios también forman parte del gobierno, creo que soy el único. Bueno, eso es fantástico y una de las razones por las cuales pues, yo tenía mucho interés en charlar contigo, porque Consensio Regeneración nace, como sabes, desde la Fundación Joan Bosca, ¿no? Y por lo tanto defensa de lo que es defensa de los valores constitucionales, pero con el objeto de un poco de coordinar la sociedad civil en España, no tanto tratando de unir sociedades civiles, que eso sabemos por experiencia, además Eduardo, tú y yo hemos hablado de eso más de una Sí. vez, es muy complicado, sino tratando de coordinar a través de las personas, ¿no? Personas que a su vez son presidentes o están en la junta de diferentes sociedades, pues hay personas ya es más fácil ponerse a charlar y de alguna manera indirectamente estás coordinando la sociedad civil, como digo, en esta faceta de la defensa de los valores constitucionales, pero claro, siempre con el objetivo, en definitiva, ¿verdad?, de contribuir a salir de la polarización política, ¿verdad?, que es una cosa extrema en España y bastante ridícula y que hay muchísimos que estamos en contra. Y no se me ocurría mejor imagen que hablar contigo. Bueno, Tú muchas gracias. eres el vivo ejemplo, ¿no?, de haber estado en el gobierno con tres partidos políticos y vamos, y sobre todo dos de ellos, pues el PSOE y el PP, o sea, la oposición y el gobierno según se mire, ¿no? O sea, simbolizas eso, ¿no? Y por eso me parecía que eso tenía una fuerza tremenda. Todo eso no te preocupes, que lo digo yo, no hace falta que lo digas tú, aunque eso es evidente. No, voy a decir alguna, mira, nunca Eduardo, paso por el currículum de una persona y de otra. Hice una excepción porque había que hacerla, pero nunca lo hago, pero sí, por lo menos decir lo absolutamente esencial, ¿no? Y sí decir que fuiste presidente y fundador de la Fundación del Instituto Elcano, ¿no? Una de las cosas que mejor han funcionado en este país, miembro de la Academia Europea de las Ciencias y de las Artes. También fuiste presidente del Real Patronato del Museo del Prado, patrono de la Fundación Jan Bosca, por cierto, ¿no? En fin, y todo esto, pues hombre, pues es absolutamente extraordinario. Oye, Eduardo, y ahora ya me voy callando y vas hablando Vale, tú, que es vale, lo que le estupendo. interesa a la gente, pero te pregunto, Eduardo, entonces tú has sido en la política un tecnócrata. Bueno, yo creo que yo no me encajaría en el calificativo de tecnócrata por la sencilla razón que cuando llegué a defensa yo no tenía ni idea de lo que era defensa. Había que excluir una parte. Yo había trabajado 4 años antes en el INI y el INI tenía un sector de industrias de la defensa. Yo, como era secretario general, conocía ese sector industrial, pero yo no había tenido nunca relación con el estamento militar fuera de la milicia que hice hace ya muchísimo tiempo. Entonces, yo no creo que me pueda encajar como tecnócrata. Si acaso, yo creo que me llevé bien con los militares y me sigo llevando bien, y eso le fue útil a los tres partidos. Y como sabes,
Yo nunca he militado en ningún partido político, con lo cual pues no tenía la confianza total, pero no tenía el recelo de ninguno de ellos. Pero profundizando un poco en eso, ¿qué puso Eduardo Serra en la política española que hizo que lo mismo Aznar como Felipe González o Carlos Sotelo, los tres quisieran estar contigo? ¿Qué Bueno, estabas aportando? no, pero Aparte de verás, talento y conocimiento de la tarea, no, ¿qué pero veían en ti? hay una idea que tiene la sociedad y yo creo que está equivocada. Cuando yo era subsecretario de Defensa con Leopoldo Calvo Sotelo, me llamó un buen día, allá por noviembre del 82, me pidió si podía ir a la Moncloa y le dije, presidente, no, no es que pueda o no pueda, tú me mandas. Fui a la Moncloa, me recibió en su despacho personal y a los 2 minutos apareció Felipe González y me dijo Leopoldo, mira, te llamo para que le expliques las razones por las cuales hemos elegido este avión de combate en vez de otro que había sido más preferido por el PSOE. Es decir, no había esa polarización que por desgracia, y ahora tú has dicho que es ridícula, yo creo que además es muy, muy dañina para los intereses nacionales. Y en aquel tiempo no había esa polarización. ¿Por qué la sociedad tiene una idea equivocada? Yo creo que equivocada. Porque normalmente se manifiestan, se transmiten solo los desacuerdos, pero lo más importante, que son los acuerdos, pues muchísimas veces no se transmiten. Un país tiene que tener una política exterior y una política de defensa cuyo primer elemento, primera condición esencial es que sea continuada en el tiempo. Y por tanto, como se sabe que van a venir diferentes partidos, tiene que haber una cierta acuerdo de base de que esas cosas no se van a tocar. ¿Y por qué? Porque si quieres ser respetado en la comunidad internacional, lo primero que tienes que hacer es tener una política exterior y también una política de defensa firme y continuada. Luego, para los intereses nacionales es esencial esa continuidad en esas dos políticas. Y ahora, con la globalización, en muchas más políticas. ¿Quién puede pensar que la política de I+D o la política industrial o la política educativa no deben estar consensuadas? Esa es la razón. Claro, y tú fíjate que, claro, por eso decía lo interesante hablar contigo, y nosotros mismos nos llamamos consenso y regeneración, por eso, ¿no? Buscando ese consenso, y de ahí estas conversaciones con las personas que en un momento clave, ¿verdad? Pues habéis contribuido a ese consenso y tú como símbolo, ¿eh? Símbolo yo creo que único en ese sentido, ¿no? Oye, y sobre estos temas que sí, que como dices ahora con la globalización y fíjate con todos los problemas que luego hablaremos, europeos, etcétera, sí, digamos que hay una serie de temas estructurales, ¿no? O de largo plazo, como quieras, que es lo que tú dices, que ahí tiene que haber una continuidad, ¿no? O sea, por ejemplo, no sé, el tema de las pensiones será a la derecha, será a la izquierda, pero la derecha y la izquierda ambos se van a encontrar con el problema de que las cuentas no salen y eso hay que buscarle una solución, o los temas de educación. O sea, los temas realmente estructurales necesitan ese consenso. Y yo te pregunto, tú con los actores principales que hay hoy en la política, ¿crees que es posible ese consenso que hoy no lo vemos, ¿no? Vemos lo contrario. Pero ¿tú crees que esos mismos actores son capaces de recuperar de alguna manera ese consenso para los temas estructurales o de largo? Vamos a ver. Te adelanto que yo creo que es posible, pero te hago 2 comentarios previos. Uno, a mí me toca presidir ahora una fundación que se llama España Constitucional, que está formada por los exministros que no estamos en la política activa y que quieren estar en la fundación. La razón más importante de ser de esa fundación es que las personas que han tenido responsabilidades de gobierno entienden mejor este tipo de problemas, este tipo de necesarios consensos. Y entonces se intenta jugar esa fundación un poco en la medida en que sea útil ese papel. Segundo comentario previo. Yo creo que esas conversaciones
ha habido durante bueno, gran parte de estos últimos 40 años. En el año 2015, y esto merecería probablemente una reflexión, la restauración de Cánovas y Sagasta, que empezó en 1875, terminó en 1923 con el golpe de Estado de Primo de Rivera. Es decir, duró poco menos de 50 años, ¿vale? Nosotros llevamos 40 y tantos de esta restauración que protagonizó el rey Juan Carlos. Probablemente deberíamos tener cuidado en que, digamos, la generación que fue protagonista de la transición ceda paso a otras generaciones. Porque si resolvemos, y ahí es fundamental el tema de las pensiones, si resolvemos los problemas de la gente mayor, de la gente que hoy es pensionista, a lo mejor estamos perjudicando a los que hoy son cotizantes, que son los jóvenes. Y si ellos no están de acuerdo y no les damos cauce para hablar, utilizan otros cauces. El año 15, que ya llevábamos 40 años de transición a la democracia o de régimen democrático, el año 15 surgieron partidos en los extremos de los dos partidos que habían protagonizado el bipartidismo. A la derecha del PP sale Vox, a la izquierda del PSOE sale Podemos. Hasta entonces los partidos pugnaban por los votos que había entre ellos. Luego mostraban su faceta más moderada, más centrista, más dialogante. Cuando surgen estos dos partidos, les quitan votos a los, pueden quitarle votos a los partidos principales por los extremos. Y entonces esos dos partidos de PP y PSOE se radicalizan para no perder votos por los extremos. Yo creo que eso ha sido una de las causas de que hoy parezca imposible hablar de consenso. Sin embargo, creo que cualquiera que quiera ganar unas elecciones generales en España no puede ir de la mano de independentistas o de filoterroristas o de radicales. Y por tanto, yo creo que en el próximo futuro se producirá un giro que haga que sea más posible volver a este consenso. ¿Tú crees que incluso esto puede suceder dentro del mandato del presidente de gobierno actual, Sánchez? Creo que tiene que suceder si él quiere seguir en la Moncloa. Es decir, él no puede presentarse a unas elecciones yendo con Bildu o yendo con Esquerra Republicana. No puede, o con Junts per Catalunya. No puede si las quiere ganar, y estoy seguro que las quiere ganar. Oye, fíjate que esto que me acabas tú de decir, y es curioso, ¿no? Y por eso es muy interesante hablarlo contigo. Claro, aquí en Consenso y Regeneración, como somos una especie como, si tú quieres, de lugar de encuentro, ¿no? Pues claro, llegan cosas, ¿no? Y curiosamente, ahora que se ve una polarización, pues sobre la que hablábamos, ¿no? Y ahora con Feijóo como presidente del PP y la reacción inmediata del PSOE, Feijóo va a ser lo peor y tal. Pues curiosamente, sí están llegando por un sitio y por otro signos desde la sociedad civil que indican lo que tú estás diciendo, ¿no? Es curioso que en este momento que aparentemente se ve, en fin, un cierto, bueno, seguir con la polarización, sí he visto, estoy viendo, vamos, iniciativas de sociedad, de gente de la sociedad civil, gente que está en esto, que piensa que en efecto se va a producir un acercamiento de los dos grandes partidos por la razón que tú acabas de decir, porque no puede ir a las próximas elecciones dentro de un año y pico para que le digan, oye, usted, pero usted es el de Bildu y el de RC, a mí que me cuenta, ¿eh? Y curiosamente hay alguien que incluso ha ido un pelín más allá y dice, bueno, y ha empezado con lo que dijo Feijóo el otro día. Aquí están más o menos, ¿no? Aquí están mis parlamentarios, si usted quiere deshacerse de estos compañeros de viaje, más o menos. Bueno, él se refirió a Podemos. Pero bueno, es cierto, yo soy testigo que está viendo
desde la sociedad civil hay gente que piensa así, que puede pasar, ¿no? Lo cual, bueno, pues todos nos alegramos. Oye, en ese sentido, Eduardo, hoy precisamente hemos mandado a nuestros socios y nuestras bases de datos una conversación, una charla que tuve el otro día con Manuel Villegas, ¿no? Creo que ahora mismo se está pasando con José Manuel Villegas. ¿Cómo valoras tú esa enorme ilusión que supuso Ciudadanos? Para mí, una ilusión y un talante, ¿no? Talante y un talento, ¿eh? De la gente que estaba allá extraordinaria, y su práctica desaparición. ¿Cómo lo valoras eso para la política española? Yo lo valoro, es una verdadera pena el que se haya producido como se ha producido, primero la ascensión y luego el declive de Ciudadanos. Yo creo que si hubiéramos tenido Ciudadanos ahora, sería la primera vez en democracia que tendríamos una bisagra no nacionalista. Yo creo que ese sería la enorme ventaja, la gran virtud que tendría Ciudadanos. Es una verdadera pena que hayamos perdido esa posibilidad, porque además no se ve fácil que se repita en el futuro próximo. Pues sí, esto mismo pues lo hablamos con José Manuel. Bueno, oye, después de dejar este, digamos, moderado optimismo de la posibilidad que hablábamos de un consenso de los grandes partidos, claro, lo ideal hubiera sido, como acabas de decir, Ciudadanos, la primera vez, ¿no? La primera vez que no hay que pactar con el nacionalismo para gobernar en España. Eso tan clave en estos momentos. Oye, si te parece, y aparte tú eres un experto en la materia, podemos hablar un poquito de Europa y los cambios enormes que se han producido y que se están produciendo, fundamentales, a raíz de la tragedia de la guerra de Ucrania. ¿Qué consecuencias estás viendo y ves en el corto y medio plazo para Europa detrás como consecuencia de la guerra? Bueno, de la guerra, yo digo, de la invasión, ¿no? La guerra es la Sí, consecuencia de la invasión, ¿no? Parece que dos se yo creo están que hay, pegando, pero la invasión, de la sí, creo invasión que de... tiene razón. Creo que hay un acontecimiento singular, que es la invasión de Ucrania, que creo que para entenderla, que nos interesa entenderla a todos, hay que verla como un hito más en una cuenta que empezó en Georgia en el 2008, que siguió en Transnistria y que luego ha estado en Crimea, ¿verdad? O sea, que no es un momento aislado, forma parte de una cadena que deberíamos entender. Eso es una cosa. Y otra cosa es las consecuencias que para eso que hablabas de la geopolítica mundial puede tener esto. Y yo creo que pueden ser decisivas y creo que no todas malas. La primera a mí me parece negativa, pero la primera, la más importante, es que esto es un frenazo al proceso de globalización que empezamos prácticamente en paralelo con este siglo, ¿no? Esa globalización, esa apertura de mercados, de fronteras, eso era una medida una vez más. Ahora se habla, menos mal que se habla de la primera globalización que protagonizó España, pero eso siempre es positivo y conveniente. Entonces, creo que esto genera o supone un frenazo, si no una interrupción definitiva, sí una paralización de ese proceso. Yo creo que eso es una mala noticia para todos. Al mismo tiempo nos va a hacer aprender algunas lecciones. Por ejemplo, que lo de buscar la cadena de suministro más barata y darle la exclusiva deslocalizando tus propias industrias es un error mayúsculo. Creo que esa es una lección que debemos aprender. Hay un aspecto que yo creo que no es malo, por el contrario, es bueno, que es que Europa gana en importancia. ¿Por qué?
Creo que fue el año 2007, el primer año donde hubo más tráfico de mercancías por el Pacífico que por el Atlántico. Siempre había habido más tráfico de mercancías por el Atlántico, entre Europa y América. En el 2007 hay más tráfico de mercancías y no solo por esa razón, pero también por esa razón, la política americana cambia de orientación. Y en vez de mirar a Europa, entre otras cosas, como pasó durante los 50 años de la Guerra Fría, porque Europa era el camino para llegar a la URSS. Entonces, ese enfoque, esa orientación se cambia y empieza a mirar básicamente a China, pero digamos al sureste asiático. Y eso, Europa empieza a ser olvidada. Es cuando empezamos a oír a los responsables políticos norteamericanos decir que ya está bien de que Europa no pague su propia defensa, que es de alguna manera una vergüenza. Yo creo que lo es el que en los Balcanes tuviéramos que recurrir a Estados Unidos y que en general Europa hubiera externalizado su defensa. Entonces, esta invasión de Ucrania hace que Estados Unidos vuelva a coger, digamos, la vieja costumbre de no descuidar a Europa. Eso creo que es una cosa que nos viene bien. Segunda cuestión, deberíamos darnos cuenta los europeos que llevamos 500 años casi siendo los rectores del mundo, de que no es buena práctica la de mirarse al ombligo. Es decir, Europa existe para nosotros, para los demás, para Rusia, para China, para Estados Unidos. Existe Alemania, existe el Reino Unido, existe Francia, España, Italia, pero Europa para ellos no existe. En este caso, sin embargo, creo que Bruselas ha cogido un protagonismo que me parece beneficioso y dentro de ese protagonismo pues han decidido hacer algunas actuaciones defensivas que también son buenas. Es decir, creo que Europa, a diferencia de otras crisis recientes, esta vez ha reaccionado deprisa y en sentido positivo. Luego creo que hay una consecuencia más, y es que si no se había visualizado antes, este acontecimiento de Ucrania nos va a hacer visualizar el sorpaso de China sobre Rusia. Yo consideraba por lo menos que China es peligrosa por su fuerza, mientras que Rusia es peligrosa por su debilidad. Y yo creo que de alguna manera esto lo pone de manifiesto. Pero en todo caso, China se va a erigir, yo creo que jugará un papel esencial en la terminación de este conflicto. Un papel donde hasta ahora creo que se ha ganado más la confianza rusa que de Occidente, pero al final, si China juzga necesario, y creo que lo juzgará, colaborar a la solución final de esta crisis. Interesante, han salido muchas cosas sobre que has mencionado y que a su vez hemos tratado en algunas charlas que hemos hecho sobre geoestrategia, que por cierto se han visto muchísimo, uno con Nacho Torreblanca, ¿no? Que conoces bien, con Emilio Lamo, que fue presidente de lo que tú creaste, ¿no? Y han salido muchos temas. Fíjate que por incidir en uno de los puntos, ¿no?, que has dicho tú sobre digamos, el protagonismo por primera vez, si quieres, de Bruselas, ¿no?, de Europa, ¿no? En ese cambio, volver un poco a Estados Unidos al final, teniendo un problema, pues se vuelve a la idea de Occidente, ¿no? Lo que fue durante siglos, ¿no? Occidente, ¿no? El oeste. Fíjate que yo pensaba, antes de esta charla contigo, recuerdo bien que una señora que ha muerto hace poco, Madeleine Albright, dijo, cuando era secretaria de Estado, dijo, sí, con Europa, ¿a qué teléfono llamo? Bien, el presidente Biden apareció en Europa hace la semana pasada, estuvo en Polonia, estuvo en la reunión del G7, estuvo en la reunión del Consejo de Europa y en una reunión de la OTAN. Y yo tengo una imagen que a mí me parece que simboliza
precisamente eso, simboliza Europa, que es el presidente Biden y al lado un micrófono y al lado del presidente Biden, Ursula von der Leyen, la presidenta de la comisión. Ese es ¿a qué teléfono llamo? Al de Úrsula. Ya hay un teléfono, ¿no? Esa imagen y al lado, detrás, Borrell, es decir, el ministro de Exteriores. Esa imagen yo creo que es el principio de un gigante económico que era Europa a un gigante político. Yo creo que ese es el inicio. ¿Qué te parece esto que te estoy diciendo? Ojalá lo sea. Yo creo que efectivamente es la apuesta de largo de Europa en las relaciones internacionales. Hay que esperar que siga. Es decir, que esto no se pare aquí para que Europa pueda jugar el papel que yo creo que le corresponde. Debe activar todos sus resortes ya no en el futuro inmediato, en el presente. Ya debe estar jugando con eso. Y luego yo creo que hay otra cosa muy buena para Europa, que es, ahora circula por Estados Unidos un paper muy largo, el Atlantic Council, hablando de una estrategia respecto de China. Respecto de China, esa estrategia aconseja que es esencial para Estados Unidos mantener el tú a tú, el desafío con China, contar con sus aliados. Para negociar con Rusia, para negociar con América Latina, para negociar con Estados Unidos no necesita a sus aliados de Occidente. Para jugar con China, que no nos olvidemos, son 1.300 millones de personas, Estados Unidos necesita, le viene divinamente el contar con sus aliados. De manera que la expresión de Trump de America First, que yo creo que al final era un poco un engaño, porque lo que me da la impresión que Trump pensaba no es America First, sino America Only. Yo ya no me ocupo de los demás, me ocupo de América y no voy a hacer... Eso era, yo creo que era una política desastrosa y eso, este paper que va teniendo cabida en las administración americana, creo que nos viene bien también. Fíjate, Eduardo, que lo que acabas de decir sobre el tema que al final, un tema es Estados Unidos con sus aliados, es decir, vamos a llamarle Occidente, ¿no? Una idea que en la historia de las ideas probablemente sea uno de los grandes hitos, ¿no? La idea de Occidente y lo que eso significa, pues digamos Estados Unidos y sus aliados Occidente y China, ¿no? Entonces, Emilio Lamo, en la charla hablando sobre esto, él decía, bueno, al final esta historia de la guerra de Ucrania, pues Rusia va a estar debajo de la bota de China, evidentemente, y con quien hay que hablar es con China, y esto al final se tiene que resolver tanto, no solo la guerra, que también, sino, digamos, el acuerdo, el gran deal mundial, lo tiene que resolver China y Estados Unidos, ¿no? Y Estados Unidos con sus aliados, ¿no? Hay una posible contestación a eso que a mí me gusta mencionar, que yo se lo dije a él, ¿no? Y que yo te lo pongo encima de la mesa. Y es la siguiente. En el fondo, con Rusia, bueno, hemos comerciado con ellos, ¿no? Bueno, y así nos ha salido, ¿no? O sea, quiero decir, el comercio, el error estratégico de comprarles, depender el gas en Alemania, ¿no? El motor de Europa, y depender un 50%, 40% del gas, o incluso más, error tremendo. Y al final, con eso, pues lo que han hecho no es subir el nivel de vida, ni crear una clase media, ni crear, por lo tanto, alguien que reclama unos derechos políticos y convertirlo en una democracia de verdad, sino lo que hemos visto, una dictadura feroz militar, la Unión Soviética. Entonces dices,
claro, uno puede preguntar, oiga, ¿y por qué voy a tener yo que hacerle rica a China llevando 30 años, como tú has dicho, con las cadenas de suministro como son, comprando más barato, pero también estos señores exportando, haciéndose ricos, creciendo durante 30 años a 2 dígitos, y luego llega la guerra de Ucrania y se ponen de medio lado? Oiga, pues yo por qué tengo que seguir comprando de China y llegar a un acuerdo con ellos, con esa dictadura que tampoco crea una clase media, sino un sistema capitalista raro. ¿Esto cuestiona esa idea tuya y de Emilio de que, bueno, al final hay que llegar a un acuerdo con China? ¿O es con China también a quien hay que decir, oiga, mire, pues yo pues igual voy a empezar a no comprarles tanto a ustedes, ¿no? Porque no sé, ¿no? ¿Tiene sentido hacerles tan ricos para luego que nos compren No, la deuda eh, no, y llega no el tiene momento de sentido. la verdad y no nos ayudan, no ayudan al mundo, ¿no? No Sí, aportan no, paz? no tiene sentido, pero les hemos comprado a China porque nos interesaba a nosotros. Evidente, Eso, evidente. yo creo que un error que cometería Occidente o que probablemente ha cometido es, digamos, despreciar a Rusia. Yo creo que hay que distinguir Rusia de Putin. Putin es un señor que se ha hecho méritos más que suficientes para que le consideremos despreciable, pero no es Rusia. El pueblo ruso es otra cosa. Rusia tiene la convicción de que ellos son un país esencial en Europa. Yo no les humillaría de ninguna manera. Entonces, con China, yo creo que nosotros, Occidente, debe sentarse no para enriquecerles, sino para llegar a acuerdos mutuamente beneficiosos entre las dos partes. No podemos olvidar que nosotros somos los que hemos organizado el mundo actual. El derecho internacional lo ha inventado básicamente Occidente. El comercio mundial lo ha inventado Occidente. Es decir, que estamos en nuestro mundo. Si alguien quiere venir por las buenas, yo creo que debemos tener los brazos abiertos. Otra cosa es esos errores que tú señalabas, que la dependencia energética de Rusia por parte de Europa, básicamente por parte de Alemania, es un error capital. Pero hay más errores capitales. Cuando terminó Napoleón, hubo un congreso de Viena y todas las potencias, incluida Francia, presentada por Talleyrand, y allí arreglaron, organizaron el mundo del siglo XIX. Cuando terminó la Primera Guerra Mundial, hubo el Congreso de Versalles y se arregló, se intentó arreglar, se creó la Sociedad de Naciones y se intentó organizar un mundo. Cuando terminó la Segunda Guerra Mundial, es un rosario de reuniones desde Yalta a Potsdam, también se intentó hacer lo mismo. Cuando terminó la Guerra Fría no se hizo nada, nada de nada. Y entonces parece ser, está comprobado que se le aseguró a la Unión Soviética, entonces ya colapsando a Rusia, que no habría extensión de la OTAN, ampliación de la OTAN hacia el este. No ha habido una, ha habido más de una. Es decir, no hemos respetado la palabra dada. Es verdad que la palabra un presidente vincula a un presidente y no vincula jurídicamente a más, pero también es verdad que deberíamos haber hecho eso. Es decir, tener conciencia de que el sacrificio que se ha puesto al pueblo ucraniano, el único responsable es Putin. Y digo Putin porque es un autócrata, no ha habido de broma acuerdos de otros órganos del gobierno, pero ha sido Putin. Sin embargo, también yo creo que es bueno el decir, apartado eso, hablando de futuro, creo que no debemos obviar China no podemos y a Rusia no debemos. Sí, sí, claro, ahí tienes un punto, claro, como tú dices bien, bueno, además así ha empezado nuestra charla. Esto, que decir, cuando hemos hablado de Rusia, bueno, esto es una invasión, ¿no? Esto es una invasión y sin ningún tipo de excusa y tal, pero bueno, claro, en el fondo, pues México, pues también, por ejemplo, por decir algo, es un país independiente que podría decir, oiga, pues yo, mire, he decidido
democráticamente aliarme políticamente y militarmente con Rusia y me va a plantar aquí unos misiles apuntando a Nueva York, pues no creo que esos misiles llegaran nunca, ¿no?, a México. Y ese punto que tú le has llamado como menospreciar, ese punto está ahí, ¿no? Que en absoluto puede, evidentemente, justificar una invasión y una carnicería, que es lo que está haciendo. O sea, un medio fracaso militar, por lo menos en las cosas más importantes, y conforme más fracaso, como hizo Hitler, ¿no? Conforme más fracaso, más judíos mato. Conforme más lejos estoy de Kiev, más daño hago a las mujeres y a los niños que tratan de huir. Es decir, que en ningún momento puedes justificar una cosa con la otra, pero él tiene un punto ahí que se tenía que haber manejado políticamente de otra manera y que igual manejándose correctamente hubiera hecho lo mismo. No lo sé, pero el punto ese está ahí. Oye, Eduardo, ha sido realmente interesante. Ya llevamos casi 40 minutos. Fíjate que sí, un pequeño, sobre todo de esta última parte, ¿no? He anotado algunas frases que creo que está bien, ¿no?, que se recuerde, ¿no?, para el que lo escuche este podcast. El frenazo a la globalización, ¿no?, que es la mala noticia, ¿no? El frenazo a la globalización, que fue realmente, bueno, sacó a miles de millones de la pobreza, ¿no? Y el gran beneficiario es China, ¿no? Es China. Y que replantea el mundo de la cadena de suministro, ¿no? Se buscó el suministro más barato. Claro, como yo te decía, hacer rico a China. Sí, bueno, hacer rico a China porque era el sitio más barato, ¿no? Y la cadena de suministros no fue caridad no fue cristiana. no el domus, ¿no? Pero eso yo creo que hay, como dices, hay que replantearlo, y como Europa gana en importancia, ¿no? Y la idea esa de USA otra vez con Europa, pues lo que fue Occidente, ¿no? El liderazgo de Bruselas y Europa. A mí me encanta la imagen esa de Biden y al lado de Ursula von der Leyen, me parece muy interesante. Y hay una frase estupenda que has dicho, que Rusia peligrosa por su debilidad, y China peligrosa por su fortaleza, ¿no? Este es lo curioso, y con esto, si quieres, acabamos como comentario, ¿no?, que esta guerra curiosa, ¿no?, que es que cuanto peor le vaya la guerra, pues sí, está bien, pero también es todavía más peligroso precisamente por eso, ¿no?, por la debilidad. Eduardo, pues no sé si quieres añadir algo, tanto sobre el tema España o sobre el tema de geoestrategia, pero si no, despedirnos. Son unos 40, no llega a 40 minutos que hemos hablado de cosas muy interesantes. Yo, desde luego, antes de despedirme, ¿no?, volver a poner en valor que tú representas como nadie el consenso, ¿no? Eres un hombre de consenso. Eduardo, eres un hombre de consenso, porque si no, no hubiera sido posible que 3 presidentes de gobierno quisieran trabajar contigo. Eso es porque eres... Me encantaría hacerlo. Y Para no, mí ha y, sido... no, y no por ser tecnócrata, como solo, No, ¿no?, que lo eres, ¿no?, sino por el talante. Eres un vivo ejemplo de lo que ahora debería ser, ¿no? Yo por eso tenía mucho interés en hablar contigo. Eduardo, no sé si nos quieres decir algo. no, simplemente que ha sido un placer hablar contigo. Nos conocemos desde hace mucho tiempo, pero para mí ha sido un placer hablar tanto de la situación en España y la necesidad de por lo menos de un acercamiento de los grandes partidos, y en segundo lugar de la geoestrategia, y también el que los españoles nos demos cuenta que las decisiones más importantes se toman fuera de nuestras fronteras, y por tanto que es muy importante el tener un ojo mirando hacia afuera. Ahora me he acordado que cuando has dicho que nos conocemos hace tiempo, estaba viendo precisamente, yo te conocí el día que estuviste cenando con el Círculo de Navarra, Sí. en Madrid, y aquí hay una foto, Es verdad. Sí. es la foto que nos presentó Miguel Canalejo, que está a tu derecha. Sí. Y luego ya no he conseguido una foto, fuimos juntos a Pamplona a una charla que diste de Sociedad Civil Navarra,
que ahora, que no nos oye nadie, te diré que, bueno, fuimos juntos, ¿no? Nos fuimos a comer a un restaurante que está en el centro de Pamplona, muy conocido, se llama Autano, y estábamos comiendo ahí tú y yo y se acercó la encargada y te dijo, oiga señor, me han dicho que es usted una persona muy importante. No, te lo dijo de tú, porque ahí es de tú a tú. Oye, me han dicho que eres una persona muy importante. Te diste la vuelta, le miraste y dijiste, sí, soy un futbolista. Y luego tuviste por la tarde la charla que diste de Sociedad Civil Navarra, que ahora te digo, yo no fui, te llamó la atención a esa charla. Bueno, lo que pasó es que me avisaron una serie de personas que iban a reventar el acto con mi presencia. Sí, ¿Sí? porque ahí hay gente que ya sabemos de dónde son. Y entonces me avisaron, oye, no vayas porque se van a meter contigo, van a tratar de reventar el acto. Y entonces estaba yo en la puerta, fuera, esperándote. Y esa es la razón. Bueno, querido Eduardo, pues nada, encantado. Y que sigas con ese talante estupendo de persona de diálogo. Muchas gracias y lo mejor para Consenso y Regeneración. Muy bien. Y lo mejor para ti y para España. Adiós, Eduardo. Un abrazo. Adiós.